Hola amigos, hoy vamos a hacer otro video y vamos a hablar de la cuarta revelación. La cuarta revelación nos dice que cuando estamos desconectados, empezamos una lucha de poder, una lucha, un conflicto por la búsqueda de la energía. ¿Por qué? Porque estamos desconectados, no estamos conectados a nuestra propia energía, a nuestra fuente, a nuestra propia esencia. Cuando esto es así, necesita el hombre ir a buscar más energía. ¿Por qué? O buscar esa energía que no tiene dentro de sí. ¿Por qué? Porque la falta de energía es sinónimo a muerte. ¿Y por qué nos pasa esto? Porque estamos en tres grandes males: la carencia, ¿vale? La soledad y el vacío. La carencia significa que no encuentro lo que necesito, no tengo suficiente energía. Cuando esto ocurre, entramos en la resistencia, entramos en forzar las cosas. Cuando estamos forzando, nos estamos resistiendo a la conexión, porque estamos en ego, básicamente. Entonces, esfuerzo es lo mismo que resistir. Cuando nosotros estamos conectados, no hay esfuerzo, sino que hay rendición. Significa que soltamos. ¿Por qué? Porque sabemos que no estamos solos. Y ese es el siguiente mal, la soledad. Esto de sentirnos desprotegidos. Cuando nos sentimos desprotegidos, buscamos rodearnos de gente, buscamos comprar el afecto de otros, buscamos sí o sí tener alguien o algo alrededor. Entonces, cuando nosotros estamos conectados, ya no sentimos esa soledad, desde la soledad que proviene de la carencia, de ese vacío que tenemos internos, sino que no hay mejor compañía que nosotros mismos. Y luego tenemos el vacío existencial, que tiene que ver con el sinsentido de la vida. Cuando nosotros estamos desconectados, nuestra vida pareciera que no tiene sentido, nos sentimos vacíos. Entonces, ¿cuál es el comportamiento desde el ego que hacemos? Ir a buscar cosas que llenen ese vacío existencial. Cuando nosotros estamos conectados, hay una sensación de estar completos. Y ese vacío, entramos en el vacío y el todo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos rendimos y soltamos, damos espacio para que eso que nosotros no hacemos desde el ego se llene desde las energías de otros planos. Cuando yo estoy hablando de energías sagradas, energías de otros planos, me estoy refiriendo que no estamos solos. Muchas veces ya lo he dicho en los videos, sino que estamos acompañados en este gran plan divino de ascensión por la Federación Galáctica, por los ángeles, etc. ¿no? Entonces, todo esto, todos tenemos que fluir en ese despertar hacia ese despertar. Entonces, para eso necesitamos trascender todos nuestros apegos. Yo siempre digo que cuanto más aferrados estemos a nuestros apegos, más difícil va a ser la sacudida, ¿bien? Más va a haber más sufrimiento. Entonces es más fácil soltarlo de una vez. Y lo dice alguien que estuvo muy apegada al sistema y que, como ya he comentado varias veces, he tenido sufrimientos muy duros, muy violentos, ¿vale? En mi vida, pero esos son los que me han hecho realmente rendirme, ¿bien? Muy bien. Entonces, este dominio y esta lucha por energía puede ser de nuestra para con los demás, dominándonos unos a otros para suplir esta carencia, esta soledad y este vacío existencial. Y también puede ser con nosotros mismos. ¿Cuándo se da con nosotros mismos? Cuando, por ejemplo, no sentimos hacer algo, ¿vale? Y nos forzamos, nos resistimos. Por ejemplo, es muy típico en este periodo cuando alguien se queda sin trabajo. Entonces, ¿qué te dice el ego normalmente? Que tienes que ir a buscar trabajo, ¿vale? Y empezamos a buscar y tú sientes que no es el trabajo que tú quieres, que no es ese el camino para ti y empiezas a sentir parte de este vacío. Y ahí es cuando viene la confusión y empezamos a resistir. Bien, entonces el proceso de despertar nos lleva a soltar o soltar. No tenemos más remedio que soltar porque cuanto más resistas, más va a persistir eso que tú no quieres. Entonces, cuanto antes lo sueltes, más fácil va a ser entrar en ese flujo.
El esfuerzo, que es tan vanagloriado el esfuerzo y hemos sido tan educados en esforzarnos, eso era válido para la Matrix. ¿Por qué? Porque el esfuerzo es el sustituto de la falta de conexión. Cuando tú ya estás conectado, no necesitas esforzarte. Tú solo necesitas tener enfoque y determinación. Entonces, vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Entonces, las formas de quitar energía o de resistirnos es convencer a otros, buscar seducir a otros, convencer a otros, es controlar, esto ustedes ya lo saben, todo lo que no salga naturalmente y haya resistencia nos va a llevar a quitar energía del medio. Cuando tú buscas tener un sueldo y dar lo mínimo en tu trabajo y no te entregas, bien, estás resistiendo también, no solamente a tu naturaleza, sino también estás resistiendo, estás quitando energía de tu medio. Esto es bastante frecuente en estos tiempos que vivimos. Entonces, cuidado con esto, hay que empezar a sentir. Sentir es la esencia y es la base del proceso de tu despertar. Yo muchas veces hablo de fluir y quiero hacer una distinción con esto. Fluir no significa que me importa nada el prójimo, no es hacer lo que me da la gana. Fluir significa dejarme llevar por mi sentir, dejar que aparezcan las sincronicidades y saber si esa sincronicidad es para mí, si la siento y me dejo llevar por eso. No es cambiar mi agenda y hacer lo que me da la gana cuando yo quiero y me importa nada el prójimo. No se trata de eso. Y en esto hay mucha confusión. Yo fluyo, y al final terminan haciendo lo que quieren. Y esa es una manera también de quitar energía del prójimo. Sobre todo esto se da en las relaciones sociales. Así que tengamos presente esto. Bien, ser víctima, ser victimario, todo esto son elementos de quitar energía al prójimo. Una típica frase que resume esta lucha por la energía es que se hace leña del árbol caído. Fíjense, cuando alguien está en una situación delicada, personal, en baja, digamos, hay un montón de personas que se juntan a comer de esa oscuridad. En vez de aportar luz, en vez de aportar una vibración mucho más alta. ¿Bien? El ego come de estas cosas, come de la oscuridad. Así aprendimos a vivir en la Matrix, a sobrevivir en la Matrix, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tengan estas situaciones, préstenle atención. Entonces, hablé de enfoque y determinación. Cuando tú estás conectado, hay un sentir interno, ¿bien? Entonces, solo tú te tienes que enfocar en ese sentir, en dónde sientes que hay y en lo que también tú crees. Es decir, tú vas con tu determinación, con tu enfoque y tu determinación, lo que vas a hacer es ir hacia esto que tú tienes nuevo en mente. Es decir, en tu nuevo estándar, al nuevo mundo. Lo que tienes en mente, si es preocupación, si es miedo, etcétera, si te enfocas ahí, tu energía te va a llevar a eso, ¿vale? Y vas a tener más del sufrimiento. Cuando tú estás enfocado en sentir el nuevo mundo que está viniendo, en sentir las nuevas vibraciones, en soltar y saber que todo va a estar bien en tu vida, que en el fondo se trata de confiar, ¿vale? Es un acto de confianza extremo en el que estamos. Tú sabes que ahí se va a dar ese flujo y va a ser más fácil soltarte. Entonces, tú enfócate y dirígete con determinación a crear este nuevo mundo y a despertar, porque soltando lo viejo, despertando y usando tu cabeza para discernir la realidad en la que estás, tú vas a facilitar tu proceso de despertar. Entonces, cada vez que tú dejes un espacio vacío porque no resistes, será completado por la energía sagrada que decimos o estarás en el plan divino del despertar, estarás siendo guiado en ese plan divino. Para comenzar a dejar de resistir, lo que tenemos que hacer es básicamente buscar la interacción con dos energías. Uno, nutrir nuestra energía vital. ¿Nuestra energía vital con qué se nutre?
con todo lo que sea vivo, con alimentación viva, ¿bien? Primero depurando el organismo porque estamos llenos de toxicidad. Punto uno. Punto dos es nutrirte con energía vital, significa energía viva, alimentos que tengan sol, ¿bien? Con agua, con caminatas, con estar conectado contigo mismo, con hacer lo que sientes, con hacer lo que te apasiona. Eso te nutre y eso lleva a subir tu energía vital, que es la energía Kundalini, base típica y fundamental, energía nuestra para estar bien. Cuando tú estás bien y estás feliz, no jorobas a nadie, ¿vale? Así que, por favor, a cuidar nuestra Kundalini. La Kundalini también, ustedes saben que los cuatro estados, el físico, el mental, el emocional y el espiritual, están todos interconectados. Entonces, cuando tú cambias uno de esos, vas a cambiar el resto. Habrá cosas que necesitas de mayor energía de tu parte y habrá cosas que necesiten menos. Bien, pero si tú estás de baja, el hecho de salir a caminar, hacer ejercicio, estar en conexión contigo mismo va a hacer que suba tu energía Kundalini. También la espiritualidad, porque la Kundalini sube a nuestra cabeza, ¿vale? Y eso es la base de nuestra espiritualidad, ¿vale? Porque llega a la glándula pineal y esa es la que dirige nuestra espiritualidad. Y la otra también tiene que ver con interactuar con las energías del cosmos y también con las energías vitales que están disponibles en la naturaleza. Cuanto más relajado esté, cuanto menos esfuerzo, menos resista, va a ser mucho más fácil de conectar con estas energías. Bien, y va a ser nuestro bienestar, va a empezar a recuperarse nuestro bienestar. Pero básicamente soltando. Cuando tu espiritualidad o tu kundalini está alta, es más fácil soltar, estar en vacío. Por lo tanto, no vas a resistir, no va a haber esfuerzo y eso es la base de estar bien en este momento, de lograr nuestro bienestar y nuestra armonía, que de eso se trata. Hay algo que se da en el proceso que es muy frecuente, que lo quería comentar en esta parte, en esta revelación, que tiene que ver cuando nosotros empezamos, imagínense que ustedes empiezan a meditar, ¿no? Cuando tú meditas, te haces un meditador frecuente, empiezas a conectar con energías, empiezas a tener visiones, empiezas a tener contacto con otras conciencias, empiezas a ver lo que antes no veías, porque de eso se trata, ver mucho más allá de lo que está en la Matrix. Bien, entonces esto es parte del despertar cuando empezamos a cambiar cuando hacemos este recambio energético en nuestra vibración, empiezan a ocurrir estas cosas. Bien. Entonces, parece adictivo esto, ¿no? Porque uno empieza a meditar y empieza a tener como esta interacción. Pero ¿qué pasa después con tu día a día? Con tu día a día vuelves a la Matrix. Es decir, vuelves a relacionarte con las mismas preocupaciones de la Matrix. Entonces, parece que empiezo a acceder a algo, pero en realidad estoy en conflicto, porque tú no puedes ir subiendo tu vibración y después vivir en la Matrix, porque no se corresponden, son vibraciones diferentes. Eso no quiere decir que no disfrutes lo que es de la Matrix. Sí, sí, te va a entretener hasta un tiempo. Ya después, cuando tu vibración va subiendo, eso ya no te llena. Te parece, vuelves a sentir esa desconexión y ese vacío que tenías cuando estabas desconectado. Entonces, cuando estamos en este proceso, lo que tenemos que hacer es nuestro recambio energético y tomar conciencia y subir nuestra vibración para soltar lo que está en la Matrix. Por ejemplo, y lo digo porque me ha pasado mucho y también creo que le está pasando a muchas personas que están despertando. A mí me pasa mucho con las lecturas. Por ejemplo, si quiero leer un libro, hay libros que yo no puedo leer. En general ya no leo ninguno, sino solamente algunas cosas que son como muy esenciales, ¿no? Son bibliografías como muy de cuestiones muy profundas y que me ayudan a mí a discernir, pero en el fondo el conocimiento proviene de mi propio discernimiento. Y así es en las personas que buscamos estar despiertas y que estamos en el proceso de despertar o que ya despertamos, donde sea que tú te encuentres en este camino. Pero tienes que tener en cuenta que incluso los vínculos cambian cuando tú estás en distinta vibración. ¿Bien? Ahora voy a hablar de cómo se manifiesta esto en los vínculos. Pero tenemos que ver
que no estamos en la polaridad. Entonces, cuando tú en meditación tienes interacción con un montón de energías o conciencias, pero en el día a día tú sigues estando en miedo, no confías y estás metido en la Matrix, no reconociendo que estamos siendo parte de un gran plan, entonces tú todavía tienes un proceso de despertar. Yo lo que te invito es a pensar que cuando tú estás en esa polaridad, estás en la Matrix. ¿De acuerdo? Entonces no puedes tener una doble vida. Cuando tú estás despierto o estás despertando o has despertado, esas polaridades se van cayendo, porque la polaridad es de la Matrix, ¿de acuerdo? Es de este plano de 3D. En la quinta D ya no existe esto. Entonces, esto es un terreno que vamos conquistando, evidentemente, poco a poco, ¿no? Con el tiempo. Es un entrenamiento. ¿Y por qué digo que es un entrenamiento? Porque necesitamos, cuando estamos en este proceso de despertar, que se estabilice nuestra energía en la quinta dimensión. Mientras tanto vamos a estar como en picos, ¿de acuerdo? Entonces, démonos tiempo para que esto se estabilice, ¿bien? Y que nuestra vida esté totalmente en quinta dimensión. Necesitamos manifestar nuestra propia verdad. ¿Quiénes somos en realidad? Porque en el proceso de quinta dimensión, en realidad volvemos a conectar con nuestra esencia, con nuestra propia divinidad. Y la divinidad se conoce manifestándose, experimentándose, ¿bien? Pero nos podemos experimentar sin apegos y confiando, básicamente. Y así vamos a ir incrementando el conocimiento de nuestras propias capacidades. Bien, a mí me suele pasar mucho con personas muy allegadas que están en el proceso de despertar o que ya despertaron, que tenemos mucha comunicación. Ni siquiera necesitamos hablar en muchas de las oportunidades. Ya es como que te lees la mente, ¿bien? Que sabes lo que hay, porque empiezas a ver mucho más allá, empiezas a estar conectado como a otro nivel. Y esto es muy divertido, muy interesante, muy entretenido, ¿bien? Y es apasionante también, pero hacia eso estamos yendo, ¿de acuerdo? Porque en realidad entramos en unidad. En la unidad, como les dije, la polaridad ya no existe porque se caen tus velos, se caen los apegos. Quiero hablar ahora de cómo son las relaciones personales cuando estamos en este proceso del despertar o estamos despertando. Cuando tú estás dormidísimo y buscas compañía con otro y te buscas divertir, significa te divides, ¿bien? Porque una cosa es sobrevivir y para poder equilibrar el sobrevivir y el esfuerzo que haces, necesitas dividirte y por eso te vas a divertir, ¿de acuerdo? Pero cuando tú estás conectado, tú disfrutas, ¿bien? Entonces, las relaciones, cuando estamos divididos, son relaciones en donde nos vemos. Nos vemos es como, ah, bueno, te veo, pero en realidad no te veo, te miro, pero no te veo. Cuando tú estás despierto, tú ya no, más allá de ver, de mirarte y ver la persona, te encuentras. Es como tres elementos, te miro, te veo y me encuentro. Cuando me encuentro contigo, me relaciono desde mi propia naturaleza. Es como necesitas hablar menos y te enteras más de todo. De la otra forma, que te miro pero no te veo, te miro significa que miro el ropaje que hay en ti, miro los personajes que hay en ti, como tú miras en mí los ropajes y los personajes que hay en mí. Es decir, que me relaciono desde el ego o desde la Matrix, que es muy distinto a cuando yo me relaciono desde lo natural que hay en mí. Bien, y este es un proceso en donde vamos aprendiendo. Bien, siempre va a haber como una reacción de nuestro ego hasta que, pum, ya conectas de nuevo y te enteras, ¿no? Es como me voy dando cuenta. Entonces, los vínculos de hoy, primero que necesitamos como mucho más tiempo de estar solos, de estar conectados con nosotros mismos. Y eso es momento de hacerlo ahora. Es menos relaciones superfluas, vamos a llamarlo así,
donde en realidad te ves con el personaje y está bien un rato, pero no es de una persona conectada. Ya después eso no te va a interesar, porque en realidad te va a empezar a faltar como la energía, vas a ver eso y no te va a llenar, no vas a estar cómodo, porque es otra frecuencia vibratoria. Y lo que pasa en los vínculos es que si tú estás conectado y estás con una persona desconectada, primero, el desconectado te va a quitar energía, va a hacer lo que sea para tomar energía de ti, ¿bien? Va a forzar. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú no vas a estar cómodo, no vas a querer continuar. Y eso no tiene nada que ver con querer o no querer a la persona o con amar a esa persona. Yo hay muchísimas personas que amo profundamente, pero de las cuales estoy totalmente distanciada, porque en esa relación ellos, ¿qué hacen? Quitan energía, rompen, destruyen, hacen daño, ¿vale? Se vuelven tóxicos. Entonces es mejor retirarse. Bien, porque eso es más saludable para todos también. Entonces, cuando tú estás en una relación de una persona que está en tercera dimensión, por llamarlo así, ¿vale? Y tú vibras en quinta dimensión o al revés, ¿bien? Que bien podría ser, o al revés. Primero que va a haber un chirrío ahí, va a haber una disonancia, no va a haber encuentro, básicamente, ¿bien? Sino que van a haber cuestiones del ego, que son incomodísimas. Ya llegado un punto son muy incómodas. Y segundo, tú vas a poder ver a la persona. Tú lo puedes ver, tú puedes identificar de dónde la persona se relaciona, vas a poder identificar qué está diciendo más allá de sus palabras, pero él no te va a entender a ti. Tú podrás decir un montón de palabras, pero no va a haber caso. Va a parecer que le estás hablando en otro idioma. Bien, esto suele irritar a muchas personas. Esa es la diferencia entonces entre verse y encontrarse, entre mirarse, verse y encontrarse. Es muy importante hacer estas distinciones en tus vínculos, porque vamos a ir a encontrarnos con estas personas con las que estamos en igualdad de sintonía. Bien, ya hay muchas personas de muchas partes del mundo que empiezan a conectarse unas a otras y empezamos a encontrarnos y tenemos mucho más en común de lo que jamás hubiéramos imaginado. A veces ni con los miembros de tu familia te encuentras de esa manera tan cálida, tan cercana, tan armoniosa en el diálogo o en la interacción. Y eso es algo que antes es posible que no hayamos vivido. Bien, entonces hay que disfrutar de este tipo de encuentros. Y de lo otro, bueno, hay que hacer lo que se puede, ¿de acuerdo? Eh, Cuando nosotros nos miramos pero no nos vemos, repartimos. Es decir, que dividimos lo que hay con el otro. Cuando tú estás en verte y en encontrarte, tú compartes. Es decir, me doy y el otro se da. Una cosa es repartir lo que hay y no me doy. Cuando yo comparto, bien, yo me doy y el otro se da. Por lo tanto, hay interacción de energía. Nadie quita energía a nadie, ¿vale? Entonces, esto es muy importante y es una de las cosas más difíciles de las que en realidad hay que salir porque existen los apegos y las posesiones también en los vínculos. Bien, de hecho, cuando una persona se va parece que no nos quiere, ¿vale? Y lo asociamos con un desapego, que está bien, hay que desapegarse de todo, de los vínculos, de las cosas materiales, eso implica también las relaciones personales en el plano material y lo más difícil, y a mí lo que más me ha costado, es despegarme de mis expectativas, despegarse de las expectativas y despegarse del deseo, de lo que quiero o de lo que creo que necesito. En realidad no necesitamos nada cuando estamos en conexión, estamos completos. Bien, amigos, esto es hasta aquí esta revelación. Es importante que sepamos que cuando vamos a estar conectados sabemos quiénes somos. Estamos conectados a nuestra divinidad, a nuestra parte esencial más elevada. Cuando estamos en conexión con eso comprendemos que hay otras dimensiones que pueden ser las angélicas, la de la Federación Galáctica,
otros seres de otras dimensiones que están apoyando este plan divino de la ascensión de la Tierra, de la ascensión de la humanidad. Y todos individualmente tenemos que hacer nuestro trabajo. Nadie va a hacer el trabajo por ti. Nadie va a venir a salvarte. Tú te salvas solo, que cuando tú estés salvado solo, ya entonces ocurrirán cosas. ¿Bien? La mente dormida piensa que otros te van a salvar. El despierto sabe que como no estamos solos y estamos en una frecuencia elevada, otros seres, otros hermanos cósmicos nos ayudarán en este proceso. Muy bien, amigos. Feliz despertar, feliz camino a todos y nos vemos en el próximo video.